Conmigo a la primera epístola, para que ustedes se den cuenta, primera epístola, capítulo 1, mira lo que le dice en el versículo 6, dice en la primera epístola, para que ustedes se den cuenta la situación en la que se encontraban los hermanos, para la cual Pablo le está escribiendo. Y en el capítulo 1, versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿qué dice allí? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. en el Espíritu. Estaban pasando persecuciones. ¿Quiénes eran los que le estaban atribulando? Fíjate lo que dice ahora el capítulo 2, versículo 14. Dice de esta manera, capítulo 2, verso 14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues, ¿qué dice allí? Habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, ¿verdad? La misma gente, los mismos de Tesalónica y los mismos judíos que se encontraban en Tesalónica estaban persiguiendo a esos recién convertidos, igual como pasó en Judea. En Judea se convirtieron y recién convertidos ya estaban siendo perseguidos por los mismos de su propia nación. Entonces, ellos estaban pasando por esas tribulaciones fuertes. Si te vas a la segunda epístola, ¿verdad? Vamos a ver en la segunda epístola, fíjense lo que dice en el capítulo 1, versículo 3. Fíjate cómo comienza y dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en toda, ¿qué dice? Vuestras persecuciones y ¿qué más? Y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Y sabes una cosa, los hermanos se encontraban pasando unas tribulaciones fuertes, unas persecuciones, unos momentos muy difíciles. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, los falsos maestros que siempre, ¿verdad?, estaban por todos lados, querían trastornar la fe de estos hermanos, querían imponerle preocupación y quitarle la paz y la armonía que ellos sentían en su comunión con el Señor. Y dice que muchos de ellos quizás estaban argumentando, estaban diciendo y le estaban diciendo a esos hermanos, ustedes como que se quedaron en la tribulación, como que están viviendo el día del Señor, el día del juicio ustedes lo están viviendo, quiere decir que ustedes se quedaron, quiere decir que Cristo los dejó. Entonces muchos hermanos se habían hasta preocupado por eso. La Biblia utiliza un término que ahorita lo vamos a leer, que utiliza la palabra conturbados. Estaban preocupados, estaban nerviosos, estaban allí pues preocupados porque estaban viviendo una persecución. Por aquí le decían que Cristo los había dejado, que se habían quedado, y estaban ahí preocupados, aunque ellos, hermanos, ya Pablo les había hablado acerca del tema. Sin embargo, estaban todavía un poquito allí que necesitaban ser confirmados. Y Pablo, en un corazón pastoral, porque fíjense, yo les voy a decir algo, esto que vamos a hablar ahorita, que son temas escatológicos, temas que tienen que ver con el tiempo futuro, de lo que va a pasar, fue en un contexto de un corazón pastoral. Es decir, no fue dicho como una enseñanza catedrática o como una enseñanza académica, sino que más bien fue, el trasfondo fue el corazón pastoral de Pablo por ver que los hermanos estaban siendo influenciados con falsas enseñanzas y su fe se estaba debilitando, y su corazón pastoral y su preocupación era que estos hermanos estuvieran tranquilos, que tuvieran seguridad, que no tuvieran temor, que no se dejaran engañar, que se sintieran seguros en la salvación firme que tenemos en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que se sintieran, viene de un trasfondo pastoral, de un corazón pastoral, tratando con ellos estos asuntos. Y de ese punto de vista lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver cómo Pablo hablaba acerca de la escatología, pero desde un punto de vista pastoral. Como diciendo, hermanos, los voy a preparar para cuando lleguen las últimas cosas, ustedes estén tranquilos, tengan tranquilidad.
Y vamos a analizar este capítulo 2 basándonos en como unas 4 instrucciones que Pablo les da y les exhorta a estar consciente de las cosas que están por venir, de qué es lo que va a pasar y qué es lo que quiere que ellos, cómo quieren que ellos estén espiritualmente. Y vamos a ver en el capítulo 2, dice de esta manera, vamos a leerlo hasta el versículo 12. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y ahí está: ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que no crean a la mentira, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué preciosa porción, hermano, aquí el apóstol, dejando su corazón pastoral para cuidar de este rebaño, de que no sea conturbado, ni estuviera preocupado con los asuntos de lo que va a venir, de los asuntos del porvenir. ¿Y saben una cosa? Qué interesante es lo que él va a decir aquí. ¿Qué es lo que Pablo va a explicar aquí? Y vamos a comenzar, vamos a ver como 4 instrucciones que Pablo quería que los hermanos tuvieran para ser preparados para el momento en que venga el fin. Aquí leímos, hermanos, que el apóstol, dice la Biblia, que le estaba apelando a los hermanos a que no se dejaran engañar, con respecto a cuándo iba a ser el día del Señor. ¿Y qué iba a pasar después? Iba a venir una apostasía. Luego se iba a manifestar el anticristo, aquí llamado el inicuo. Y luego dice la Biblia que luego Cristo vendrá. Y dice la Biblia que con el resplandor de su venida va a destruir al anticristo, por decirlo así. Y ahí le está hablando a ellos de una manera, con un corazón pastoral. Y fíjense lo que dice en el versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis de mover fácilmente del modo de pensar. Cuando Pablo dice aquí,
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él no está hablando de dos acontecimientos. Hay personas que piensan que aquí Pablo está hablando de dos acontecimientos. Uno, la venida de nuestro Señor, y dos, nuestra reunión con Él. No, está hablando del mismo acontecimiento. En la gramática griega, como originalmente esto fue escrito, aquí vemos dos artículos que definen al sustantivo. Pero en la gramática griega se utiliza un solo artículo. Como que está diciendo, mira, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, que tiene que ver con nuestra reunión con Él. Ahora yo te voy a explicar esto. ¿Me expliqué? Amén. Él no está hablando de dos acontecimientos. Él no está diciendo, una es la venida de Cristo y otra es la reunión con Él en este pasaje. Él le está diciendo, mira, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con nuestra reunión con Él. Yo quiero que ustedes no se dejen mover fácilmente. Amén. Amén. ¿Y cuál es la venida de Cristo relacionada con nuestra reunión con Él? ¿Cómo se llama? El arrebatamiento. Y Él quería una vez más afianzarles a ellos esta verdad. Y le dice, mira, yo no quiero, hermanos, que ustedes se dejen mover fácilmente de lo que ya ustedes han aprendido. Ustedes están claros, ustedes se les explicó que primero viene el arrebatamiento y nos vamos con el Señor y luego va a venir ese tiempo de tribulación. Yo no quiero que se dejen mover fácilmente ni anden conturbados. Esa palabra es importante en el texto porque esto nos habla de una preocupación que los hermanos estaban sintiendo porque habían personas que le estaban induciendo a pensar de que ellos se habían quedado, de que ellos iban a pasar la tribulación, de que ellos iban a vivir ese tiempo terrible que se llama el día del Señor. Y ellos estaban allí conturbados, estaban preocupados, hermano. Yo recuerdo cuando estábamos en la pandemia, ¿verdad? Se desató una preocupación por la gente. No, ya estamos en las señales del fin. Y la pandemia es una de las señales porque habrá peste y habrá cosas. Y andaban todos comiéndose las uñas y andaban todos desesperados. Y yo decía, ya vamos, mentí. Pero la palabra dice que las señales, esas señales corresponden a la tribulación para anunciar, es la segunda venida de Cristo. Porque siempre peste y hambre y todas esas cosas siempre han existido en la historia. Yo te puedo sacar una enciclopedia de eso. Pero cuando verdaderamente Cristo venga, hermano, en el arrebatamiento y comience la tribulación, hermano, las señales que van a venir van a ser de manera cíclicas y continuas, una detrás de otra, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin detenerse ninguna. En estos casos sucede algo, luego pasa un tiempo, luego puede pasar otra cosa. No es así como dolores de parto. Estos hermanos se sentían así. Yo veía mucha gente así. Y yo prediqué mucho acerca de este texto en ese tiempo. Por video, explicándole a las personas, porque estaban conturbadas, estaban con miedo, muchos cristianos. Y yo digo, pero ya va, tenemos que estar claros en la doctrina, ¿verdad? Tenemos que estar claros, no dejarnos mover, y las redes sociales, y salían televangelistas, y ponían a la gente ahí asustada, a cristianos. Hermano, yo decía, no es así, así estaban estos hermanos. ¿Y qué le está explicando a él? Le dice, mira una cosa, hermano. Versículo 2. No os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué dice allí? Está cerca. ¿Qué dijimos, qué hemos dicho a través de esta conferencia? ¿Qué significa el día del Señor? ¿El arrebatamiento? No. La tribulación, el tiempo donde Dios va a desatar la tribulación, los juicios de Dios, ¿verdad? En la tribulación, no tiene que ver con el arrebatamiento. Y él está diciendo, sí, el día del Señor está cerca, porque puede venir en cualquier momento Cristo viene y inicia la tribulación, ¿cierto? Está cerca. ¿Y qué les invita a él a hacer? Versículo 3, ¿qué dice? Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Sabe que la preocupación pastoral de Pablo era que los hermanos no se dejaran engañar fácilmente?
Hermano, hoy día salen demasiados falsos maestros por todos lados. Y una de las cosas que para que una iglesia se mantenga firme es no dejarse llevar por los falsos maestros. Necesitamos, hermanos, retener la sana doctrina como la hemos aprendido de la palabra del Señor. Salen tantas falsedades, hermanos, a veces llega un punto donde dice, pero se inventan cosas. ¿Sabe? La mejor manera de ser resguardado del engaño es conociendo lo verdadero. Conociendo lo verdadero. A veces a mí me han llegado y me dicen, pastor, usted no sabe de esta nueva corriente. Sí, a lo mejor, pero sabe una cosa, yo me he dedicado a conocer lo verdadero. Porque cuando algo es falso, inmediatamente me va a causar un ruido en la oreja y me va a decir, esto no es correcto. Es como cuando enseñaban antes a los que trabajaban en los cajeros de banco. No le enseñaban a conocer billetes falsos, porque falsos había muchos tipos. Les enseñaban a conocer el verdadero, conocer la textura, conocer el papel, conocer las marcas, conocer, de hecho los probaban y metían uno falso allí, varios falsos de diferentes tipos, pero ellos tenían que aprender a detectarlo porque conocían tanto el verdadero que cuando venía cualquier falso, fácilmente lo detectaban. ¿Sabes? Una de las maneras de ser librado del engaño es que tú pases tiempo en la doctrina y en la palabra del Señor. Amén. Que tú revises lo que se predica con la Biblia, que tú estudies las Escrituras. Amén. Amén. Y que retengas la palabra tal como ha sido enseñada. Amén. Y que chequees con la palabra de Dios. Y que te preocupes por estudiar, hermano. Cada cristiano tiene un deber de escudriñar las Escrituras. Amén. De ver y revisar, de saber. Mira, cada creyente debe saber cómo interpretar las Escrituras, hermano. De saber qué es lo que dice la Biblia. Porque la falsa doctrina normalmente sacan versículos fuera de contexto. Y arman una doctrina sacando versículos fuera del contexto, que no los estudian en el contexto. Y eso es incorrecto, porque la Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119, 160. ¿Qué significa este versículo más este versículo más este versículo? Es decir, la suma de tu palabra me da como conclusión esta verdad. Y hay que estudiar para no ser engañado. Pablo le preocupaba a ellos, hermano, ¿qué pasó si yo, cuando estuve con ustedes, les enseñé, les instruí? No se dejen engañar fácilmente de vuestro modo de pensar. Y hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Amén. Amén. Quedarnos con lo que dice la palabra del Señor y ser celosos con lo que dice las Escrituras. Amén. Y cada doctrina, cada cosa que escuchemos, la corroboremos allí a ver si es que dice así las Escrituras. Amén, hermano. Amén. Así es. ¿Y qué le preocupaba a Pablo? ¿Qué engaño en sí le preocupaba a Pablo? Era que los hermanos estuvieran confundidos en cuanto al día del Señor. Porque le estaban diciendo, hermano, de esas tribulaciones que tú estás pasando, esas persecuciones, eso obedece a que ustedes se quedaron, ustedes no se fueron, Dios les falló, ustedes se quedaron. Ay, si nos quedamos entonces vamos a pasar la tribulación, los juicios, vamos a pasar el día del Señor de venganza. Y ahí estaba, y Pablo le preocupaba eso. Entonces Pablo le está aclarando para que se quiten ese engaño. ¿Y qué les dice? En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Y qué dice? Porque no vendrá. Porque no vendrá. Porque no vendrá. Voy a aclarar eso. Porque no vendrá. No vendrá ¿qué? No vendrá ¿quién? ¿Ah? No vendrá el día. ¿Quién? ¿O no vendrá qué? ¿A qué se refiere el no vendrá? ¿Se refiere a la venida de Cristo? ¿O se refiere al día del Señor? El Señor. ¿A qué se refiere? Al día del Señor. Ah, tan claro. Eso es muy fácil. El contexto lo dice, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué? Uno de los pasos para interpretar las Escrituras es analizarlo en su contexto. El contexto te va siempre a dar como el 80% de una interpretación de un pasaje. Eso lo puedo corroborar. Yo soy profesor de hermenéutica
y he estudiado cursos de análisis contextual, de gramática y de todas estas cosas. Y ¿sabes una cosa? Llego a la conclusión muy fácil que el contexto te va a dar siempre el significado. ¿Sabes qué dicen los amilenialistas y los de teología del pacto? Dice que esta palabra no vendrá se refiere a la venida de Cristo. Y yo digo, pero ya va, ¿y el contexto? Porque el contexto inmediato está hablando acerca del día del Señor, ¿cierto? Amén. Él está diciendo con respecto a la venida del día del Señor. Porque ese día del Señor de juicio no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía. ¿Y qué más? Y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo. Esto también lo creen los grupos que creen que vamos a ser arrebatados a la mitad de la tribulación. Porque entienden que aquí no vendrá, se está refiriendo al arrebatamiento o a la venida del Señor. Pero aquí no vendrá, se está refiriendo es al día del Señor, al día de la tribulación. Yes. Quiere decir que el día cuando Dios comienza a desatar los juicios, antes que venga ese día del Señor y Dios desate su juicio en la tribulación, antes que pase eso, van a haber dos acontecimientos. Uno, vendrá una apostasía. Y la palabra apostasía significa también significa rebelarse o rebelión, o significa apartarse completamente de la verdadera fe en Dios. Sí. Y dice la Biblia que va a llegar un momento en que en el mundo entero va a haber una apostasía. Hoy día hay gente que apostata, que se aparta de la verdadera fe. Pero ahí está hablando de una apostasía mundial, de un alejamiento mundial, un rechazo y una rebeldía completamente ante Dios. Tremendo. Y eso va a ocurrir. Pero nosotros nos hemos ido ya. Amén. Nosotros nos fuimos en el arrebatamiento. Amén. Y lo que va a venir después de eso es que va a haber una apostasía, un alejamiento de las cosas de Dios, un rechazo, una promoción. Hermano, si hoy día lo estamos viendo, ¿verdad? Y hay un refrenamiento que Dios tiene, y sin embargo podemos ver hombres contrarios a Dios promoviendo un rechazo a Dios, hermano. Agnósticos, ateos, toda esta agenda globalista, lo que está haciendo es promover un alejamiento de las cosas de Dios. Y ¿sabe qué ven ellos? Ellos dicen, mira, lo que no nos permite llevar esta agenda de rebeldía contra Dios es esa iglesia que está allí predicando, que es columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. Así lo dicen ellos. Yo lo he escuchado decir eso. Es esa iglesia en la cual el Espíritu Santo está ahí con ellos. Amén. Y que se mantienen como columna y baluarte de la verdad. Pero va a llegar eso cuando la iglesia sea llevada entonces se va a manifestar una rebelión contra Dios. Y luego se va a manifestar. ¿Qué dice allí? El hombre de pecado. El hombre, se manifestará el hombre de pecado, el hijo De perdición. Esos son títulos que hacen referencia a un personaje que se llama el anticristo. Así es, amén. El anticristo, el que va a estar en contra de Cristo. La Biblia le llama en Daniel el cuerno pequeño, en el libro le llama la bestia, en el libro de Apocalipsis, pero es el mismo personaje. Va a ser un hombre que va a ser poseído por el diablo y que va a tener una autoridad que va a ser delegada por reyes de la tierra y que va a hablar contra Dios, contra el Altísimo. Y dice que este hombre va a ser un hombre con mucha capacidad geopolítica, va a ser un hombre estadista, un hombre que va a traer al principio una supuesta solución y paz al mundo entero después del caos que se forme cuando la iglesia sea arrebatada. El hijo de perdición, se va a manifestar ese anticristo. Pero nosotros ya nos hemos ido. Amén. Amén. Hay muchos que andan averiguando ahorita quién será.
No me importa. Y hasta han especulado, ese fulano de tal. ¿Cuántos nombres han dicho, verdad? No, antes decían Juan Pablo II, ya se murió. Bill Gates. Ahorita dicen que es Zuckerberg, el de Facebook. Macron, el presidente de Francia. Otros dicen que eso, ya no haya más nada que decir, ¿verdad? Pero hermano, no sabemos, ¿verdad? Porque ahorita no se puede manifestar. Ahorita él no vamos a saber porque Dios dice que hay algo que está impidiendo que Él se manifieste. Amén. Entonces por eso yo prefiero decir que va a venir, pero no quiero decir quién es, porque la Biblia no lo dice. Amén. Amén. No puedo estar diciendo quién es, porque Él no se puede manifestar todavía. Entonces, antes de que venga el juicio, se derrame, hermano, primero viene la apostasía y el hijo de perdición, pero ya nosotros nos hemos ido. Amén. Antes. ¿Amén? ¿Y qué va a pasar con este hombre cuando se manifieste? Versículo 4. El cual se opone. Mira lo que hace, se opone. Y se levanta contra todo lo que se llame Dios. o es objeto de Culto. Mire, se va a perseguir a todo lo que se llame Dios. Porque Él quiere la adoración hacia Él. Él va a perseguir a los que se conviertan en ese tiempo. Porque van a haber personas que se van a convertir. Amén. Por la predicación de 144,000 judíos que Dios va a sellar en la tribulación para que prediquen el Evangelio. Y Él los va a perseguir. Todo lo que se llame iglesia, todo lo que se llame Dios, mire, lo va a tratar de destruirlo. Todo lo que se haga culto a Dios, todo va a ser destruido. Él va a oponerse a todas esas cosas. Y dice aquí, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar. Aquí hace una referencia a un templo. Probablemente el anticristo va a hacer una paz con Israel, ¿verdad? Va a hacer un contrato, un pacto, porque ese pacto que él haga va a dar el inicio a la tribulación. Y como le dije la otra vez, hermano, nosotros podemos ser arrebatados hoy, pero la tribulación va a comenzar es cuando el anticristo haga el pacto con Israel. Y desde ese acontecimiento a eso pueden pasar unos días, unas semanas, hasta unos meses, no sé cuánto tiempo. Y va a haber esa apostasía y se va a manifestar ese hombre. Y hará un pacto con Israel y ahí iniciará los 7 años de tribulación. Y este hombre, dice la Biblia, que una vez que haga el pacto con Israel, que muchos estudiosos dicen que es construirle otra vez el templo a Israel. Ese templo que ya lo tienen prefabricado, que en 7, 8 meses dicen que lo pueden tener listo. Que ya tienen todos los atuendos de todos los ritos y todas las cosas que hacían en esas ceremonias de culto en el templo antiguo. Y va a llegar un momento que este hombre va a llegar allá y va a cometer lo que Daniel llamaba la abominación desoladora. Que mismo el Señor Jesucristo en Mateo 24 también menciona que vendrá la abominación desoladora. La abominación desoladora fue aquel episodio cuando en el imperio griego, ¿verdad? Después que murió Alejandro el Grande y llegaron uno de sus generales que lo sucedieron, uno de sus descendientes llamado Antíoco Epifano. Dice que la Biblia llegó al templo y cometió una abominación que primero hizo una guerra contra los judíos y sacrificó un cerdo y luego estaba pidiendo adoración y llenó todo Israel con ídolos. Cometió la abominación desoladora, pero la Biblia luego habla de que vendrá otra también que la hará el anticristo. Y este hombre se pondrá allí, le pedirá culto, que lo adoren a él. Los judíos, por supuesto, van a rechazar esto y van a ser perseguidos por él. Pero aquí está Pablo. Lo que quiero resaltar es que aquí está Pablo otra vez reafirmándole a ellos las verdades para que estén firmes, para decirles, hermanos, no se dejen engañar. No anden conturbados, no anden preocupados. Las tribulaciones que ustedes están viviendo no tienen nada que ver con el día del Señor. Porque antes que venga el día del Señor, tiene que ocurrir esto y esto. Pero ya ustedes se han ido con el Señor.
Amén. Y luego le dice en el versículo 5, ¿no os acordáis? No solo Pablo le instruyó a no dejarse engañar, sino que también les instruyó a no olvidar. A no olvidar. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Quiere decir que Pablo, cuando los fundó a ellos y lo estaba discipulando, parte de los temas que trató con ellos fue este tema de la escatología. Hermano, ¿no se recuerdan que cuando yo los visité y estuve con ustedes, yo no les estaba enseñando todas estas cosas y les estaba explicando con detalle? Y luego dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que lo detiene, ¿a qué se está refiriendo? Detener la manifestación del anticristo. Hay algo que ahorita está deteniendo, ustedes saben lo que está deteniendo al anticristo, de que él se manifieste. Esto que ustedes están viviendo no es el día del Señor, porque hay algo que lo está deteniendo y ustedes saben quién es lo que detiene a que se manifieste el anticristo. Algo que nosotros ahorita estamos tratando de descubrir, ¿verdad? Que los hermanos de Tesalónica sí sabían. Lo hubiesen dejado por ahí, ¿verdad? Para dejar incertidumbre. Pero ellos sabían más cosas que nosotros, porque Pablo sí les especificó a ellos de manera concisa, clara, y le dijo, mira, ¿sabe una cosa? Antes que se manifieste, para que se manifieste el anticristo, hay que quitar algo que está deteniendo que él se manifieste. Cuando eso que está presente, que hace detener al anticristo se manifieste, se ha quitado, entonces él se va a manifestar. Pero hermano, hay algo que está deteniendo que ese anticristo se manifieste. ¿Qué será? Es la gran pregunta, ¿verdad? Mira lo que dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste el anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hermano, el ministerio de la iniquidad está presente. Solo está deteniéndose en la manifestación del anticristo. Es decir, la influencia y el plan del diablo y la propuesta del diablo de alejar a la gente de Dios, hermano, está en acción en este tiempo. Hoy día hay agendas, hermano, que promueven eso, lo que no se ha podido manifestar en su totalidad. Este asunto del globalismo, hermano, yo creo que si se lleva a cabo con todos los planes que ellos han trazado para el 2030, el transhumanismo, la inteligencia artificial, el control, ellos quieren tener una computadora que pueda tener la capacidad de controlar al mundo entero. Eso ya lo están hablando los ingenieros. Y están trabajando acerca de eso. Y está en acción ese plan de apostasía y de control. Solo que no se puede llevar a cabo completamente porque hay algo que lo está deteniendo. Hay algo que lo refrena. Amén, hermano. Amén. Y dice la Biblia, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿No le llama la atención algo allí en esa oración? ¿Ah? ¿No le llama la atención? Dice, trato de parafrasear aquí. La Biblia dice que antes que venga el día del Señor se tiene que manifestar el anticristo, ¿cierto? Pero el anticristo no se puede manifestar porque hay algo que lo está deteniendo. Cuando esto que detiene que el anticristo se manifieste sea quitado, ahí va a manifestarse. Pero fíjense lo que dice, hasta que él, a su vez, sea quitado. Él. Ahí está un pronombre. Eso no es un artículo. La diferencia de un artículo y un pronombre es que los pronombres están acentuados. Los pronombres están acentuados. Y dice, hasta que él le está dando un pronombre personal. ¿Sabes?
se han dado muchas propuestas que lo que está deteniendo que se manifieste a Cristo, han dicho, no, es Israel, no, es la predicación del Evangelio, es esto. Hermano, mire, lo que puede detener el poder demoníaco es el poder de Dios. Amén. Es Dios. Pero específicamente muchos estudiosos piensan que lo que hace que se detenga la manifestación del anticristo es el poder de Dios a través del Espíritu Santo que está morando en la iglesia. Amén. Y cuando eso ocurra, cuando Dios decida, el momento en que diga, bueno, ya voy a ponerme aquí a un lado para que ahora se cumpla mi plan y se cumpla todo lo que está escrito, entonces se va a manifestar. Pero es el poder de Dios, hermano, lo que está deteniéndolo. Amén. ¿Qué nos dice eso, hermano? Que tenemos un Dios que controla todas las cosas. Amén. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos un Dios soberano. Amén. Amén. Que tenemos un Dios que tiene en su mano la perilla del control de todas las cosas que suceden en este mundo. Amén. Amén. Que aunque ahorita veamos cosas fuertes, pero si no es el tiempo de Dios, Dios así como se manifiesta, así lo mismo lo va a pagar, porque se va a cumplir, son los propósitos del Señor. Amén. Sí es. Se va a llevar a cabo, es su plan, hermano, y que eso nos da confianza, seguridad y tranquilidad. Eso es lo que le está diciendo Pablo a ellos. Hermano, ustedes no tienen que estar asustados, no tienen que estar poniéndose las uñas. Ustedes tienen un Dios que está controlando todas las cosas. Y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y si Él les prometió librarlos de la ira venidera, ustedes tengan paz. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es el que está deteniendo eso, hermano. Pero llegará el momento en el cumplimiento de los tiempos, en el cumplimiento de Dios, en el tiempo en que Dios quiere, el Señor dirá, bueno, voy a quitarme, voy a permitir ahora entonces que se manifieste. ¿Y qué va a pasar? Versículo 8. Y entonces, cuando se ha quitado lo que detiene al anticristo, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor De su venida. Se va a manifestar al anticristo, va a hacer todo lo que dice el libro de Apocalipsis, hasta que cuando Cristo venga, y dice la Biblia, que destruirá con el resplandor de su venida. En ese momento glorioso. Amén, hermano. Amén. La Biblia dice que cuando Cristo venga, en el libro de Apocalipsis, ¿usted lo ha leído? ¿Ah? Amén. ¿Lo ha leído? Amén. Que viene el Señor, dice que viene montado un caballo y un ejército celestial vestido de lino fino, blanco, resplandeciente. ¿Saben Amén. quiénes son esos? Los creyentes. Amén. Que anteriormente ya habíamos estado vestidos, que Él nos vistió con lino fino. Amén. Y vamos a venir con Él, ¿verdad? En ese momento. Yo creo que vamos a venir con Él a disimular, ¿verdad? Porque todo lo va a hacer el Señor, ¿verdad? Porque dice que es con su espada de su boca, con su palabra y con el resplandor de su venida, es que le va a poner fin al anticristo. Amén, hermano. Y eso va a ocurrir. Y Pablo está aquí diciéndole a ellos, hermano, ¿cómo van a ustedes dejarse mover fácilmente? Esta es la verdad, esto es lo que va a pasar, tranquilo, no se preocupe. Y luego dice que este hombre, el inicuo, el versículo 9 dice, el inicuo, dice que su venida, su advenimiento, que quiere decir su venida, es por obra de Satanás. Este hombre va a ser influenciado por el diablo. Tremendo, va a ser poseído por el diablo. Todo lo que haga va a ser por obra de Satanás. Y dice que va a tener un poder que Dios le va a dar. Y hasta va a hacer señales y prodigios en ese periodo, con el propósito de engañar a la gente para que crea en Él, para que le siga a Él. Y eso va a ser terrible, ¿verdad? Hay gente hoy día que dice, ustedes están diciendo que Cristo va a venir, pero ¿desde cuándo? Desde que mi abuela decía que Cristo va a venir, y cuando estaba chiquitito y ya. Hay gente que piensa así, ¿verdad? Y hay respuesta para eso, porque Pedro dice que Amén. hay muchos que hablan así. ¿Desde cuándo están diciendo que Cristo va a venir? Y no ha venido. Y Pedro le dice, ¿sabes una cosa? No ignores, porque ustedes miden el tiempo de una manera, pero para Dios no existe el tiempo, porque un día para Dios es como 1000 años, y como 1000 años es como un día. Si Dios no anda apurado, Dios anda cumpliendo su tiempo. Amén. Amén. Pero ¿sabe por qué el Señor no ha venido? Porque ha retardado su promesa de su venida. Porque es paciente. Es paciente.
porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente porque Él sabe que cuando Él venga y se lleve a la iglesia y los que se queden van a exponerse ante el engaño poderoso de este hombre, anticristo. Que hermano, la gente dice, no, yo cuando vean que ustedes se vayan, ahí me convierto. Miren, yo no sé. No te jactes, le digo yo a la gente, no te jactes. Amén. Amén. No te jactes, porque tú puedes caer dentro de los engañados por el anticristo. Que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Que hoy es el día de salvación. Amén. ¿Por qué? Mira lo que dice, ¿qué va a pasar con la gente que se quede? Que va a ser engañada. Mira lo que dice el versículo 10. Y con todo engaño, el anticristo, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron, ¿qué dice? El amor de la verdad. ¿Para qué? Que en este tiempo rechazaban el amor, rechazaban el mensaje del evangelio. No, yo después yo creo, no, yo después, no, vamos a decir verdad. Y dice la Biblia que no recibían el amor, no recibieron el amor de la verdad para que fuesen salvos. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿Qué va a pasar con esa persona? Por esto, es decir, por ese rechazo abierto a Jesucristo. Por eso Dios, dice la Biblia, les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Sí, como que Dios, eso es lo que tú quieres, yo te voy a dejar. ¿Sabes que esa es una de las cosas más peligrosas cuando el ser humano quiere ser independiente de Dios? Y Dios, uno de los juicios más terribles es cuando Dios deja al hombre que haga lo que está en su corazón. Mire, cuando Dios decide dejarte a los deseos de tu corazón, ese es uno de los juicios más feos que hay. ¿Sabes por qué? Es como, tú no sabes los carritos esos que uno le hace así y lo frena, y tú lo sueltas y salen disparados. Ajá. ¿Sabes? Dios refrena, Dios dice, no, cree en mí, sígueme a mí, no es como tú dices, es como yo digo. Pero nosotros nos empeñamos, no, es como yo digo. Bueno, dale, y nos deja. Nosotros salimos disparados como esos carritos, ¿sabes? Y en poco tiempo nos destruimos. Eso es lo que va a pasar allí. Dios va a decir, voy a quitar mi gracia, y tú mismo por tu propio deseo te vas a destruir, vas a ser engañado, va a ser fácil engañar. Tremendo eso, ¿verdad que sí? Y dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. Tremendo eso, ¿verdad? Y Pablo está escribiendo eso y le dice, hermano, no se dejen engañar. Hermano, recuerden, no sean ignorantes, recuerden las verdades que ya les expliqué. Si hay alguno entre ustedes que está dudando acerca del regreso de Cristo y no es salvo, que sea salvo. Que sea salvo. Porque si está esperando que venga el día del Señor y quedarse, puede ser engañado. No sean incrédulos. Cree en Jesucristo para que sea salvo. No sean incrédulos. Le dijo, no te dejes engañar, no seas ignorante de las cosas que ya sabes, no seas incrédulo. Pero luego viene el contraste. Una vez que habla sobre aquellos que se van a quedar y que van a ser engañados, luego el apóstol explota en alabanza a Dios por la gran seguridad que tenemos aquellos que hemos sido salvos por Cristo. Y el versículo 13 está conectado con esto, es decir, me parece que en la Biblia originalmente estaba sin título, ¿ok? Sigue. Y que dice, pero
A mí me gustan esos peros. A mí no me gustan mucho los peros, pues los peros siempre es como que... Pero hay unos peros en la Biblia. Y una vez di un mensaje acerca de los peros de Dios. Y habían varios peros que me encantan. Pero son los peros de Dios, no los peros del hombre. ¿Verdad? El pero de Dios dice aquí. Pero, es decir, en contraste, es una conjunción, en contraste con lo que viene diciendo de los que se pierden por no recibir a Cristo, por rechazar el Evangelio. Ahora un contraste con los creyentes y le dicen, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que le está diciendo a los hermanos? Su corazón pastoral es este. Hermano, porque andan nerviosos si ustedes tienen una seguridad eterna. Porque andan comiéndose las suyas que si se quedaron y que no. Si es que Dios ya los incluyó en su plan eterno, en Cristo Jesús. Los llamó con el Evangelio. Amén. Los llamó por medio del Evangelio. Hermano, ¿sabe una cosa? Dios llama a la gente por la predicación del Evangelio. Los santificó cuando el Espíritu Santo los regeneró. Ustedes no deben estar asustados. Ustedes deben estar seguros porque están incluidos dentro de ese plan maravilloso que Dios tiene para la salvación del hombre en Cristo Jesús, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es un versículo para darnos seguridad de salvación. Amén. Que tenemos tranquilos. Ese es el corazón pastoral de Pablo, para ayudarles a ellos a no estar nerviosos de las cosas que vienen. Y luego que le habla de la seguridad que tenemos y de que el Señor nos escogió en Cristo. Estábamos incluidos, hermano. Qué bendiciones, ¿verdad que sí, hermano? Qué bendiciones que Dios le haya incluido a usted dentro de su plan, por medio de su Hijo. No le da su gratitud a Dios. Amén. Qué bendición. Esto es para el creyente, esto es como para que el creyente se goce. Así es. Porque cuando estábamos sin Cristo, íbamos por una calle y de repente vimos una puerta que por fuera de la puerta decía, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Venid a mí. Y la invitación era el mundo entero. Amén. Amén. Y tú miraste, uno miraron eso y decidieron, de pura cuento de camino. Y siguieron su camino y terminan en el infierno. Hay unos que por la gracia de Dios miran esa puerta y por gracia de Dios entran por esa puerta, y cuando cruzan esa puerta voltean y por el otro lado dice, escogidos en Cristo desde antes. Amén. Por eso lo sabes tú después. Amén. 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 Porque Dios te ha dado esa seguridad en Cristo Jesús. Y te ha llamado por el Evangelio. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Amén. Seguros, estamos seguros. Pero hay una última instrucción, y con esto termino. Pablo le instruyó y le dijo, primero le dijo, no se dejen engañar, no sean olvidadizos, no sean incrédulos, no sean inseguros, tengan seguridad. Y luego le llama y le dice, epa, no sean débiles, manténganse firmes. Versículo 15 dice, así que, esa palabra así que es como diciendo, por lo que acabo de decir, por esta seguridad que tenemos, así que, hermano, ¿qué dice? Firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. ¿Qué le llama? Manténganse firmes. No se dejen mover. Manténganse fieles y firmes en la verdad.
No se deje engañar por ideas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Pongan su confianza en este libro, en la doctrina que habéis aprendido. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual, ¿qué dice? Nos amó y nos dio consolación. Eterna. ¡Ah, qué maravilloso!, Amén. ¿verdad? Y buena, Esperanza. pero por gracia, no por tu mérito. ¿Qué va a hacer? Conforte, ¿qué? Vuestros corazones. Y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué precioso, ¿verdad que sí? Amén. Ese era el corazón pastoral de Pablo. Amén. Amén. Contra un grupo de hermanos que estaban siendo perturbados, pero qué palabras poderosas. ¿Qué les dijo? No te dejes engañar. ¿Qué les dijo? No se olviden de las verdades. No sean incrédulos. No sean inseguros. Y no sean débiles. ¿Eh? Les digo esto para ayudarles a ellos a mantenerse firmes y recibir esa consolación del Señor. Amén, hermano. Amén. Así que, ¿cómo nos preparamos para los tiempos últimos? Primero, ¿cómo nos preparamos? Primero, no me va a estar dejando engañar por faltas de ideas. Voy a mirar este libro. Amén. Voy a recordar y refrescar constantemente las verdades. Amén. Amén. Voy a asegurarme, soy yo de Dios. Tengo a Cristo. Tengo seguridad. Amén. Amén. Y voy a estar firme. No me voy a dejar mover, voy a quedarme firme con lo que enseña la palabra del Señor. Amén. Amén. El Señor viene pronto por los suyos. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Que esto nos ayude a seguir adelante. Amén, hermano. Amén. Viéndole al Señor. ¿Por qué no oramos y le damos las gracias al Señor? Padre, gracias. Tu palabra es preciosa, es maravillosa, pero lo que me cautiva era ese amor que tenía Pablo por estos hermanos. Porque ciertamente hay situaciones en la vida donde a veces perdemos la esperanza o la confianza o escuchamos por aquí